por las tres capillas que hay a los pies de la catedral. La central es la capilla del Cardenal Mella. A la derecha la capilla de Santa Inés y a la izquierda la capilla de San Juan. Y después en el claustro, aunque es una capilla medieval, tenemos también el retablo de Santiago el Mayor. Por tanto, vamos a comenzar por el centro, por la capilla del Cardenal Mella, también llamada San Ildefonso. Esta capilla fue fundada, hay aquí una unión entre capilla y capellanía. El cardenal Juan Alfonso de Mella hace una fundación, una capellanía, que es aprobada por el Cabildo y después aprobada por el Papa. Pero a esa capellanía corresponde una capilla. Y de la capilla es de la que vamos a hablar. Es decir, el recinto donde se realizaban los mandatos, las órdenes que había dado en su capellanía el cardenal Mella. Por tanto, esta capilla es una fundación de Juan Alfonso de Mella. Ya tuvimos una conferencia el año pasado sobre él, sobre este personaje tan importante y tan influyente en Roma, que participó en diversos cónclaves. Él nació en Zamora en el año 1397 y murió en Roma en el año 1467. Pero también fue obispo de Zamora, aunque no residió en Zamora. Fue nombrado obispo en el año 1440 y posteriormente fue nombrado cardenal, primero con el título de Santa Prisca y después con el título de San Lorenzo in Damaso en el año 1456. Por tanto, estamos a mediados del siglo XV. En el año 1460, el Cabildo Catedral de Zamora autorizó la fundación propuesta de la capellanía con el título de San Ildefonso. O sea, el Cabildo aprobó esa capellanía y la construcción de una capilla. Posteriormente, en el año 1466, el Papa Paulo II confirmó esta aprobación. Por tanto, tenía el permiso capitular y tenía también el permiso pontificio. A partir de ese momento se construye la capilla del Cardenal Mella. Estamos hablando ya del año 1466. Como digo, está situada a los pies de la nave central. Su construcción supuso el cierre y la destrucción de la portada occidental, de la portada oeste. El edificio románico tenía tres portadas. Una, la septentrional al norte, otra, la meridional al sur, que es la única que nos queda, la puerta o la portada del obispo, y otra a occidente, la portada oeste. Pues bien, al construir la capilla y rebasar el perímetro de la catedral, se inutilizó y se destruyó la portada occidental. No toda, quedan restos parciales. Por ejemplo, la cornisa de canecillos y los tres arcos. Y ya he adelantado, no hace muchos días, en una jornada de la Asociación Española de Amigos del Románico, que posiblemente hayamos encontrado en el muro de las construcciones añadidas a la catedral el posible dovelaje, las dovelas del arco principal de esa portada. Y digo esto porque esas dovelas son almohadilladas, como en el caso, por ejemplo, de la portada de la iglesia de Santiago del Burgo. Tiene almohadillado, pues posiblemente sea derivación del modelo que se utilizó aquí en la portada oeste de la catedral. La función de esta capilla, fundamentalmente, ¿cuál era? La de albergar los sepulcros de la familia de los Mella y de sus parientes, emparentados políticamente. Por tanto, cuando se realiza una capilla es para que sirva de panteón familiar. Ahí en la fotografía vemos, al final de la capilla, tres arcosolios que corresponden a sepulcros de la familia de los Mella, de los Reynoso, etcétera, etcétera. Esta capilla está abovedada. Es una capilla muy, muy noble, tiene pinturas murales, restos de pinturas murales que fueron picadas para después darle un enlucido y que en los últimos años del siglo pasado se descubrieron esas pinturas. Ya hablaremos de ellas un día. Sobre todo, no solo por lo que representan, sino por el método utilizado.
el método iconográfico, que es la lectura tipológica de la Sagrada Escritura. Lo que aparece en el Antiguo Testamento es anuncio y profecía de lo que se cumple después en el Nuevo Testamento. Entonces, aparece el diluvio, figura del bautismo. Aparece la recolección del maná, figura de la Eucaristía. Aparece también Cristo sufriente, pues se supone que en la portada estaría la pintura de Cristo en su parusía. Bueno, pues este es el contexto, el espacio en el que nos vamos a mover ahora con el primer retablo, que es el retablo de la capilla del Cardenal Mella o de San Ildefonso. Algunos datos, ahí tienen la fotografía de ese retablo. Habremos oído hablar alguna vez de él, del retablo de Fernando Gallego. El autor es Fernando Gallego. Fernando Gallego es el artista más representativo de la pintura hispano-flamenca en el Reino de Castilla. O dicho de otro modo también, con Fernando Gallego se castellaniza plenamente la pintura flamenca. En el siglo XVI la pintura está influida sobre todo por Italia. Sin embargo, a finales del siglo XV, en el Reino de Castilla, impera el arte flamenco. Y entre otras cosas porque a la reina Isabel la Católica le gustaba mucho el arte flamenco. Ella tenía un políptico que después se vendió en Almoneda en Toro con tablas pequeñitas de Juan de Flandes. Le gustaba también mucho Michel Sitop, etc. Bueno, la pintura flamenca, digámoslo así, era lo imperante en aquella época, era lo que gustaba. Bien, pues tenemos aquí un pintor en esta zona del oeste hispano que trabajó en Zamora, en Salamanca y en Cáceres, aunque no todo lo que hizo se conserva, alguna pintura fugó. Por ejemplo, el retablo mayor de la Catedral de Ciudad Rodrigo, que está en Estados Unidos. Bien, cronología. Aquí los autores han debatido sobre la fecha en que se realizó este retablo. Pero ya les adelanto que está pintado entre 1475 y 1480. Estamos hablando, por tanto, del último cuarto del siglo XV. Gómez Moreno, que habló sobre este retablo, decía que se habría pintado en torno al año 1466, que es la fecha de aprobación de la capellanía por parte del Papa Paulo II. Gaya Nuño dice que un poco más tardío, hacia el año 1470. Camón Aznar dice que es posterior a 1475. Y finalmente hoy ya los investigadores vienen a afirmar que se realizaría hacia 1480. Desde luego, primero Gómez Moreno, de 1466 a 1480, han pasado muy pocos años, pero fue Diego Angulo el que vio que la tabla del Calvario, la que está en la calle central, en el piso superior, estaba tomada de un grabado o inspirada en un grabado del grabador suizo Martin Schongauer. Por tanto, había que retrasar la realización del retablo. Pero ya les digo, hoy la opinión ya es unánime, entre 1475 y 1480. Y los últimos que hablan de 1480 son Post y Pilar Silva Maroto. También hay que decir que ha habido intervenciones en este retablo. En el año 1625 fue retocado por Alonso de Remesal y en el año 1647 fue retocado por Cristóbal Ruiz de la Atalaya, un clérigo que era pintor. Y en el año 1720 se dice que estaba viejo y deslucido. Palabras muy peligrosas, con mucho riesgo, porque nuestros antepasados no tenían la misma sensibilidad que nosotros tenemos actualmente hacia las obras de arte. Y cuando algo estaba viejo y deslucido, estaba ya previsto el ser retirado o cambiado, sustituido. Como cuando los obispos iban en visitas pastorales y veían algún crucifijo románico y gótico en época barroca, claro, no gustaba, decía que llamaba más a la irrisión que a la devoción, por tanto, retírese. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que pasaba con este retablo, estaba viejo y deslucido. Efectivamente, había sufrido goteras. La derivación de una gotera que había caído, lo ven ahí en la fotografía, por la zona central y
Alguno de estos pintores había repintado encima para que no se viese la laguna. Sin embargo, cuando este retablo se llevó a restaurar a Madrid en el siglo pasado, decidieron retirar todos los repintes y dejar exclusivamente la pintura original de Fernando Gallego. Hoy hay otras técnicas. Aquí es una mancha neutra. Hoy se podría utilizar el rigatino, algunas líneas, etcétera, para que no fuese tan fuerte el impacto visual y casi desagradable que producen esas lagunas. Bien, ¿quién hizo el encargo? Porque si el obispo murió el cardenal murió en 1467 y está realizado entre 1475 y 1480, el encargo no lo pudo hacer el cardenal. Posiblemente, o probablemente mejor, el que encargó el retablo fuese Sancho Romero de Mella, sobrino del fundador y el primer patrono de la capilla. Posiblemente, probablemente fuese él. Todos coinciden que es una obra temprana del artista, de su primera etapa, por tanto, entre las de mayor calidad de toda su producción y la más apegada a la tradición flamenca. Dicho esto, pasamos a describir el retablo. Su composición tiene dos cuerpos, cuerpo inferior, cuerpo superior, primero y segundo, y con tres calles. Los cuerpos son las zonas horizontales y las calles son las zonas verticales. Tiene tres calles. En la parte baja del primer cuerpo tiene un banco o predela y rodeando todo el retablo y en esviaje tiene tablas que llamamos guardapolvo. Y precisamente esa era la función, que sirviese para resguardar del polvo el retablo. Respecto a los temas figurativos, hay seis tablas en sus dos cuerpos, 3 en el primero, 3 en el segundo. Otras 6 en el banco, se pueden contar. Y 4, que llamamos crisallas, y ya explicaré por qué, en el guardapolvo. Adán y Eva, la sinagoga y la iglesia. Hay variedad de formatos y de motivos. Hay escenas narrativas, como las que vemos en los tableros de los dos cuerpos. Hay también figuras aisladas, como las que vemos en el banco y en el guardapolvo. Hay bustos, como los del banco. Hay decoración heráldica, porque aparece el escudo de los Mella, y también decoración fitomorfa. Fitomorfa significa vegetal, floral, etcétera, de hojas, etcétera. Las características principales de las pinturas, ¿cuáles son? Primero, la técnica, que es muy cuidada y muy minuciosa, y esto es propio de la pintura flamenca. Composiciones bastante equilibradas, aunque las figuras estén desequilibradas, pero siempre hace un equilibrio entre personajes, un eje central, etc. Perspectivas fugadas. Claro, todavía no había llegado la época del Renacimiento, y entonces veremos ahí solados, la solería, el suelo, que tiene una perspectiva fugadísima, lo que hace después que los personajes se muevan de forma inestable. Los planos, primer plano, segundo plano, etcétera, están poco resueltos. El dibujo es muy lineal, quiere un dibujo que sea muy lineal y muy contundente. Después el modelado no me refiero a la escultura, sino el modelado de los personajes, el desnudo del Cristo, en el Calvario, el desnudo de Cristo en el bautismo, etcétera, pues es un modelado muy duro, es decir, no es blando, no es mórbido. El colorido es muy vivo, está también muy contrastado. Las figuras humanas están muy embaradas, que es una nota característica de la pintura flamenca. Figuras también delgadas y figuras muy alargadas. El canon muy alargado. Los gestos son bastante inverosímiles, pero también tiene alguna bondad más, como el valor escenográfico. O sea, la composición está muy cuidada, la escenografía, el aspecto teatral, los fondos, etcétera, todo eso está muy cuidado. Por tanto, tiene valores escenográficos e histriónicos, teatrales importantes. Y por último, he puesto ahí una fotografía también para que vean
mayor detalle de la mazonería escultórica que soporta los tableros. Hay pilares recambiados, hay columnillas entorchadas, hay arcos conopiales como ese que vemos ahí en el centro, hay pináculos, hay tracería con claraboyas, es decir, estamos en un lenguaje, por lo menos en la masonería, todavía del último gótico. Estamos en el periodo tardogótico. Todavía en 1500 estamos en España, hasta 1525, el primer cuarto del siglo XVI, todavía podemos decir que es arte tardogótico. Por tanto, finales del gótico. Aquí no ha entrado todavía para nada el Renacimiento. Comenzamos ya a desentrañar, desmenuzar los motivos que contienen, los motivos iconográficos y el mensaje que contienen estas pinturas. Comenzamos por la predela o el banco y vamos de izquierda a derecha. Lo que vamos a ver son retratos de rasgos individualizados, no son de receta. Están individualizados, aunque no, evidentemente están idealizados en el sentido de que no tenemos un retrato de San Juan, y aquí tenemos a San Juan Evangelista, pero el retrato está muy bien hecho y tiene unos rasgos muy individualizados. La ejecución es correctísima, correcta. Son figuras recias en las facciones y en el semblante son algo melancólicos. Se nota una cierta melancolía, con una cierta solemnidad también distante del espectador y, desde luego, carentes de vida interior, de densidad interior. O sea que tiene partes como rasgos individualizados, pero les falta vida. Bien. Todos ellos están perfilados sobre fondos de oro, de pan de oro, fondos dorados. Y representan a San Juan Evangelista, que la tradición hace coincidir con el discípulo amado, o a la inversa. El discípulo amado del que nos habla el Evangelio de San Juan lo hacemos coincidir en la tradición con San Juan Evangelista. Aparece también San Nicolás de Bari, San Pedro Apóstol, la Santa Faz, lo que llamamos el paño de la Verónica, el mandilion, San Jerónimo, uno de los doctores de la Iglesia, Santiago el Mayor como peregrino. Este es San Juan. Vemos solamente la cabeza, una cartela o una filacteria con una inscripción que es propio de aquella época. Es el comienzo del Evangelio de San Juan. El texto latino dice, in principio erat verbum. Pues ahí está. Y luego, cada uno de los evangelistas tiene un personaje, un animal o un ángel, junto a ellos. A San Mateo le corresponde un ángel, a San Marcos un león, a San Lucas un toro, un buey, y a San Juan un águila. Y ahí tenemos el águila de San Juan. Es lo que llamamos el tetramorfos. Por tanto, no está nominado el personaje, pero sabemos quién es. Joven, imberbe, con la filacteria, el Evangelio, el inicio del Evangelio, al principio era el verbo y también la figura del águila. El siguiente retrato. Bueno, algunos decían que era San Atilano, otros decían que era otro obispo. Finalmente sabemos que era San Nicolás. Pero ya esa dificultad de identificación debía de estar desde el principio, porque en letra gótica, abajo, vamos a ver si... No hay cursor. Cuando termina el retrato por la parte baja, hay un trozo de horizontal y en el centro, de madera dorada, en el centro hay como unas letras. Bueno, pues todavía quedan ahí reflejadas las letras que identifican al personaje, que es San Nicolás, es decir, San Nicolás de Bari, obispo. Claro, evidentemente es un obispo porque vemos, primero es santo porque tiene el halo, segundo es obispo porque tiene la mitra. Está bendiciendo con la mano derecha, con la diestra, y se le ve el anillo pastoral. Y también tiene en la mano izquierda el báculo, como signo de pastor. Y ese báculo es interesantísimo porque uno se acerca y ¿qué personaje ve ahí en la voluta
en la espiral, pues se ve a San Pablo con la espada en alto. Es decir, la espada de la palabra de Dios que dice en sus escritos. Por tanto, un santo acompañando a otro santo, un evangelizador y un pastor. Entonces es un retrato fantástico, fantástico. Y ahí se ve cómo la pintura flamenca estima mucho la minuciosidad. Fíjense las perlas y la pedrería de la mitra de la capa pluvial. Y fíjense también la minuciosidad de la microarquitectura gótica que se observa en el báculo. Bueno, pues esto efectivamente es una de las consecuencias de la gotera que tuvo este retablo. Le cayó una gotera. Este es San Pedro. Lo sabemos porque tiene la llave en su mano izquierda. No puede ser otro. Es San Pedro. Pero ya ven la dureza de la restauración, que ha dejado todo prácticamente, salvo los restos, pequeños restos que había, lo ha dejado todo en mancha neutra. Otro magnífico retrato. Este es el retrato de Cristo, la Santa Faz, que quedó impresa, según los evangelios, los escritos apócrifos, en el paño que le ofreció Verónica, una mujer, cuando Jesús iba camino del Calvario para ser crucificado. Ella le limpió, le enjugó el rostro y quedó impresa la imagen. Evidentemente es una leyenda, porque Verónica viene de vero icono, es decir, del verdadero retrato, justamente a la persona y al objeto. Lo que antiguamente se llamaba el mandilium. Aquí tenemos a San Jerónimo. San Jerónimo se dedicó a traducir el texto de la Biblia de los 70 al latín. Por eso aparece con una pluma en la mano derecha y sujetando un libro en la mano izquierda, que sería el texto latino de la Escritura, de la Sagrada Escritura. Y él tiene un capelo, porque es cardenal. Era, digámoslo así, cardenal. Y es uno de los 4 doctores de la Iglesia latina, junto con San Ambrosio, San Gregorio Magno, San Agustín. Esos 3 y él son los 4 doctores de la Iglesia latina. Los doctores antiguos, porque ahora ya se han nombrado más doctores en la Iglesia. El rostro no es muy agradable. Se le ve la dentadura también. Es una cosa que hacía Fernando Gallego, mostrar la dentadura detrás de los labios. Y es posible que sea un retrato cercano o imaginado del cardenal Mella, que si no recuerdan mal ustedes, les dije que los documentos de la época decían que era un hombre muy laborioso, muy servicial a la Iglesia, pero tenía una falta en el rostro desde que era pequeño, desde que era joven. Así que algunos han pensado que puede ser también un retrato del cardenal Mella, imaginado como un San Jerónimo. Y el último retrato del banco tenemos aquí a Santiago el Mayor, o Santiago de Compostela, uno de los 12 apóstoles que el Señor, según dice el Evangelio, eligió para estar con él y después enviarlos a predicar. Según la tradición, fue sacrificado, martirizado en Jerusalén y los restos, su cuerpo fue traído hasta Finisterre, porque se creía que había evangelizado nuestro territorio. Aquí lo vemos como peregrino. Tiene en su mano derecha el bastón de peregrino y ahí tiene una pequeña L metálica que era para colgar la calabaza, para llevar el agua, es caminante, y el sombrero para librarse del sol, y lo típico, lo más específico de la peregrinación jacobea, que es la concha del peregrino. Así que está como peregrino, siendo apóstol. Pasamos ya al primer cuerpo. Antes de nada, el primer cuerpo está dedicado a San Ildefonso.
titular de la capilla. San Ildefonso era arzobispo de Toledo y él era arzobispo, Juan Alfonso de Mella, arzobispo y cardenal. Por tanto, lo dedica a un santo que es arzobispo como él y también que está muy vinculado a la ciudad de Zamora, porque en el año 1260, haciendo obras en el interior de la iglesia de San Pedro, se encontraron los restos de San Ildefonso. Por tanto, el primer cuerpo, los 3 tableros del primer cuerpo están dedicados a San Ildefonso, arzobispo de Toledo. Primer tablero, el de la izquierda, representa la aparición de Santa Leocadia. Santa Leocadia era una mártir que fue sepultada en la ciudad de Toledo y un día el arzobispo, San Ildefonso, fue a visitar su tumba. En ese momento la santa salió del sepulcro, por eso llamamos aparición de Santa Leocadia o el milagro de Santa Leocadia. Y el arzobispo quiso obtener un trozo de la mortaja de la santa como reliquia y como recuerdo, pero no tenía con qué cortar. Entonces el rey Recesvinto, que había ido con su corte también acompañando al arzobispo, este rey visigodo, le ofreció un estilete para que el arzobispo pudiese cortar el trozo de la mortaja. Eso es lo que llamamos la aparición de Santa Leocadia. ¿Dónde se encuentran las fuentes de este tema? Pues en el relato de Fixila, que es la Vita Sancti Ildefonsi, del siglo VIII. Y después, en el siglo XIII también, Rodrigo de Cerrato, el cerratense, escribió sobre la aparición de Santa Leocadia. ¿Qué personajes aparecen ahí? En el lado izquierdo está San Ildefonso acompañado del clero. Hay algunos que llevan bonete, otro está tonsurado, todos llevan capa pluvial, etc. O sea que el clero con San Ildefonso a la izquierda. Y a la derecha están el rey Recesvinto, fíjense qué pose tiene con semiarrodillado, y su corte, los nobles. Y en el centro está Santa Leocadia mártir. Por encima de ella hay una filacteria con una inscripción latina que dice: por la vida de Ildefonso vive mi señora. ¿A qué se refiere? Se refiere a que San Ildefonso, que era también escritor, escribió un libro sobre la virginidad de María, defendiendo la virginidad de Santa María, de Virginitate, el Tratado de Virginitate. Entonces ella hace una alusión a ese escrito diciendo: por la vida de Ildefonso, por los escritos de este santo, vive mi señora. Es decir, se le ha dado un viva a la virginidad de María. Es el recinto interior de una iglesia y vemos al final, en la parte superior, que ha puesto un pretil y un altar con 3 escenas, y una de ellas, en el centro, es el Calvario. En el centro, tablero central del primer cuerpo, está la descensión de Nuestra Señora o la imposición de la casulla a San Ildefonso. Un tema muy querido en Toledo y en Zamora. En la Catedral de Toledo todavía se conserva una piedra donde dice la tradición que allí bajó la Virgen para imponer una casulla a San Ildefonso, para premiarlo por haber escrito sobre su virginidad. Y es que cuenta la tradición, concretamente Fixila en la vida de San Ildefonso, en el siglo VIII, que el día 18 de diciembre, fiesta de la Virgen de la O, de la Virgen de la Esperanza, el santo toledano fue a su cátedra para rezar los maitines y se encontró con que la cátedra, su asiento, estaba ocupada por la Virgen María, que era acompañada por ángeles y por vírgenes y mártires santas. Entonces la Virgen sentada le ofreció, según el relato de Fixila, dice una vestimenta gloriae, es decir, una vestidura de gloria. Pero eso se ha traducido después, posteriormente, en la tradición por una casulla, pero podía haber sido perfectamente un alba. Según la tradición, ese objeto se conservaba en la Cámara Santa de Oviedo, pero hoy día ya no está. ¿Vale? Bien, las fuentes literarias en Fixila y en la literatura medieval. Por ejemplo, en
En los poemas de Gonzalo de Berceo hay uno dedicado a este motivo, a la descensión o imposición de la casulla en San Ildefonso. ¿Qué es lo que vemos aquí? A la Virgen María sentada en la cátedra del arzobispo, rodeada de ángeles a un lado y a otro, y de santas vírgenes y mártires. Hay dos. La de la izquierda sabemos que es Santa Úrsula porque tiene una flecha clavada en la garganta. Y la de la derecha es Santa Catalina de Alejandría, que precisamente mañana celebramos a esta santa. ¿Por qué? Porque tiene un libro y tiene también una espada. Después, a la izquierda se ve a San Ildefonso arrodillado, recibiendo devotamente el obsequio de la Virgen. Y a la derecha, como animado por un ángel, está el retrato del cardenal Mella. Es decir, el donante, el patrono de la capilla, pero interpretando la intención del donante, quiere aparecer ahí en esa narración. Y después, abajo, ven ustedes la firma del artista. F-E-R, que se ha perdido, N-A-D, que es la abreviatura de Fernandus, y luego Gallecus, Fernando Gallego. Este es un acto de afirmación del artista. Está pintado en su primera época, con lo cual al artista le interesaba dar a conocer sus dotes como artista, como pintor, ante todos. Por eso firma la tabla, firma la obra. Y eso es importante también porque nos da a entender que al principio, aunque él tuviese taller, un encargo tan importante como le hizo la Catedral de Zamora, un encargo de un patrono de una capilla fundada por un cardenal, a él le interesaría pintar mucho más que los propios discípulos, es decir, los oficiales o los aprendices. O sea, es un acto de afirmación del artista, pero también con una noble intención de dar a conocer cómo pintaba, para que les surgiesen más encargos, evidentemente. Y la última tabla del primer cuerpo es esta, que es la veneración de las reliquias de San Ildefonso. Como les he dicho, en 1260, haciendo obras en el interior de la iglesia de San Pedro, se encontraron con los restos del santo toledano. Es posible que San Ildefonso de Toledo, los restos, fuesen traídos a Zamora con motivo de la invasión árabe, de la invasión musulmana, como San Isidoro, por ejemplo, fue llevado a León. ¿Para qué? Para que no fuesen despreciados y menospreciados por los musulmanes, e incluso hacerlos desaparecer. La fuente literaria está en el Liber Illustrium Personarum, escrito por Fray Juan Gil de Zamora, un personaje interesantísimo. Él fue guardián en el convento de San Francisco, el que está en la margen izquierda del Duero. Escribió bastantes libros de todo tipo, sobre la Virgen, los santos, personajes ilustres, sobre música, etc. Se formó en París. Y en la biblioteca de San Francisco había muchos libros que llamaban egidios, precisamente por haber sido escritos por Juan Gil de Zamora. Desde hace unos cuantos años están siendo publicados esos escritos con aparato crítico en latín y en castellano por el Ayuntamiento de Zamora. Así que bueno, este sin embargo no está todavía, el Liber Illustrium Personarum. Está en latín, pero fue traducido por el padre Fidel Fita a finales del siglo XIX, con lo cual, pues ahí podemos ir a la fuente. Eso fue seguido por otros autores. Bueno, pues Fray Juan Gil de Zamora fue coetáneo a los hechos que él narra. Y él dice lo que les acabo de referir, que se encontraron las reliquias de San Ildefonso. ¿Qué personajes aparecen ahí? Bien, esto sería el interior ficticio, evidentemente, de la iglesia de San Ildefonso. Don Suero, porque fue Don Suero, en época de Don Suero, del pontificado de Don Suero, cuando se encontraron las reliquias. Don Suero está enterrado ven el cancel del lado sur,
pues en el sepulcro que hay a la derecha. Tenía un sepulcro magnífico, porque lo cuenta en sus relatos, que se había mandado construir un sepulcro muy fastuoso. Posiblemente restos de aquel sepulcro de Don Suero son los que se conservan en la sala de objetos pétreos del Museo Catedralicio, que se ve a Cristo con las manos elevadas, mostrando las llagas, con apóstoles, etcétera, y que son de la misma época que el frontal de la iglesia de San Ildefonso, que se realizaría en torno al año 1260, cuando se descubrieron sus restos. Y que ahí estuvo el santo hasta que sus reliquias fueron subidas a la capilla alta de la iglesia de San Ildefonso. Bien, pues ahí aparece Don Suero con capa pluvial, con su mitra, también aparece con quirotecas o con guantes, está tocando unas reliquias. Aparece a la derecha un personaje que está indicando el sepulcro del santo, y hay una inscripción que dice: aquí fueron hallados los restos de San Ildefonso. Y luego otros personajes. Los de la derecha son espectadores de lo que está sucediendo, y los de la izquierda están identificados según el relato de Fray Juan Gil de Zamora. Concretamente, está de rodillas ante las reliquias un ciego que vino de Lugo, llamado Pedro Domínguez. En el suelo está tullido, caminando a gatas, un portugués llamado Domingo Meléndez. Al lado, a la izquierda, hay un niño, el hijo de Nicolás, dice Fray Juan Gil de Zamora, que era vecino de Valborraz, que se cayó y se mató, pero vamos, que fue resucitado por el santo. Y un lisiado que tiene unas muletas, como las antiguas, que se apoyaban en las axilas. De ese no se dice el nombre. Por tanto, está clarísimo que Fernando Gallego utilizó esa fuente escrita para representar a estos personajes que hemos visto en la tabla. Pasamos ya al cuerpo superior, el segundo cuerpo. En primer lugar, bueno, decir también que lo mismo que el primer cuerpo estaba dedicado a la vida de San Ildefonso, el segundo cuerpo está dedicado a los santos Juanes, es decir, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Ahora entendemos por qué. Juan por el nombre de Juan Alfonso, y Mella a San Ildefonso porque él era arzobispo, era cardenal. ¿Comprenden? Las fuentes literarias en este caso son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y los personajes que aparecen ahí son Jesús en el centro, Juan Bautista con un cuenco que le está bautizando en ese momento, y a la izquierda un ángel que está esperando a que Cristo salga del río Jordán para revestirlo con la túnica. Y hay una escena secundaria, al fondo se ve una ciudad, pero también unos cuantos personajes junto al río. Es el precursor Juan Bautista, una escena secundaria, que está bautizando y además está señalando a Jesús que pasa por delante de él, para decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En clave simbólica, ahí tenemos a Cristo que se ha puesto a la fila de los pecadores y baja a lo más hondo a donde puede bajar de la tierra, que es el río Jordán, la mayor depresión que existe en el planeta. Es bautizado por el precursor, que ya anunciaba, cerraba el ciclo del Antiguo Testamento y abre el Nuevo diciendo: detrás de mí viene el Salvador, Él es la luz, Él es el Señor, etc. Y también el ángel que tiene la túnica, como diciendo que Jesús es revestido de lo alto, con el Espíritu Santo que aparece en forma de paloma descendiendo del cielo para realizar la misión que el Padre le ha confiado, que es anunciar a todos los hombres la buena nueva de la salvación. Es un tablero muy sencillo, pero muy bien elaborado, y además con cosas simbólicas interesantes. Vamos a la tabla central, que es la del Calvario, la que dijo Martin Schongauer, la que dijo Diego Angulo, que estaba inspirada en un grabado, en una estampa de Martin Schongauer. Ahí vemos la figura del Bautista, que es prácticamente idéntica en su composición, con incluso el arrebolado de la tela, etc. Fuentes literarias, evidentemente, los evangelios.
Personajes que aparecen: Jesús, que ya ha sido traspasado, por tanto ya está muerto, ya ha expirado; Juan Evangelista, que tiene ese manto de color azul; la Virgen María, que está arrodillada, tiene un manto de color blanco a la izquierda y que se ha perdido parte precisamente por la gotera; María Magdalena, que está abrazada a la cruz del Salvador; otras dos Marías mostrando el duelo, tapándose con el manto la boca. Eso es señal de duelo en aquella época. Y también aparecen José de Arimatea y Nicodemo, un soldado que puede ser, porque tiene una lanza con un gallardete, puede ser Longinos o puede ser el centurión, el que hizo la confesión de fe después de ver morir a Jesús. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y detrás, al final, en una escena secundaria también, aparece lo que llamamos técnicamente un lejos de Jerusalén. Se ve la ciudad amurallada, con los palacios, etcétera, y los personajes que ya van camino de la ciudad. Y aparece también, no sé si lo verán, alcanzarán a verlo, bueno, el cielo es un cielo ya oscuro, azulado pero oscuro, y a la derecha, por encima del brazo transversal de la cruz, aparece la luna. ¿La ven? El cuarto lunar. ¿Eso qué significa? Que cuando Jesús murió se hicieron las tinieblas, según los relatos evangélicos. Y la última tabla de las grandes, si la primera estaba dedicada a San Juan Bautista con el bautismo de Jesús, la segunda está dedicada a San Juan Bautista también, o la tercera a San Juan Bautista, pero en su martirio. Fuentes literarias: los evangelios de Mateo y de Marcos. Sabemos la historia, pero la resumo en síntesis. Herodes estaba casado, era tetrarca de Galilea y de Perea, estaba casado con Herodías, la mujer de su hermano, y Juan Bautista decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Por tanto, a Herodes le gustaba escuchar con gusto, dice así el Evangelio, a Juan Bautista, pero Herodías no podía verlo, así que hubo una ocasión para eliminarlo. Salomé, en uno de los banquetes de Herodes, danzó, gustó mucho a Herodes, le dijo: pídeme lo que quieras, e instigada por su madre, pidió la cabeza del Bautista. Ese es el momento, el martirio del Bautista, como en aquel cuadro, que es una copia de Caravaggio, realizado por un pintor de Malta, donde se encuentra el original. Por tanto, ¿quiénes aparecen aquí? El que tiene ese gorro cónico es Herodes Antipas. Salomé es la que tiene la bandeja, Herodías está detrás de ella, el verdugo que acaba de decapitar a Juan Bautista decapitado, y espectadores dentro de la cárcel, porque está ambientado en el castillo de Maqueronte, que era el lugar de residencia de Herodes Antipas. Y hay tres personajes en la parte final, o en un tercer plano ya, y uno de ellos vuelve la cabeza para no ver esta escena brutal y tan cruenta del martirio del precursor. Bien, vamos ya al guardapolvo. En el guardapolvo hay cuatro figuras, los padres de la humanidad: Adán, el hombre; Eva, la mujer. Y son grisallas porque no están pintadas con color, sino que es monócroma la pintura, ¿vale? Es un color beige, sin más. Y luego se ve ese rojizo que hay de fondo, que es el almagre, la preparación, digámoslo así. Fuentes literarias: Adán tiene un azadón y tiene un higo, y Eva tiene un huso y un higo. El higo, evidentemente, está haciendo alusión a que cogieron y comieron del fruto prohibido. Y él con el azadón y ella con el huso, a los trabajos, porque según el relato de la caída en el libro del Génesis, a Adán se le dice: con fatiga sacarás del suelo el alimento. A Eva: con dolor parirás los hijos. Pero aquí evidentemente no está pariendo, no está dando a luz. Aquí está con el huso. Hay lo leímos además el domingo pasado en el libro de los Proverbios, una alusión a las tareas de la mujer, donde se dice: se busca lana y lino y lo trabaja con manos diligentes, sus palmas toman el huso. Por tanto, en aquella época, una de las tareas aplicadas a la mujer era hilar con el huso.
Y después otras dos que son figuras alegóricas. La de la izquierda representa la sinagoga, el Antiguo Testamento, y la derecha representa la Iglesia, la nueva economía de la salvación. Con respecto a la sinagoga, si representa el Antiguo Testamento, que está ya caducado, pues evidentemente es una mujer anciana, tiene los ojos velados, tiene la bandera quebrada y está apuntando con su izquierda las tablas de la ley que están en el suelo, están caídas. Es la antigua ley, es lo que llamamos la sinagoga. Y a la derecha está la nueva ley, el Nuevo Testamento. Ha llegado ya la salvación y aparece la Iglesia como una mujer joven, tiene un cáliz con la forma o la hostia, por tanto que hace alusión al sacramento de la Eucaristía, que es fuente y culmen de nuestra fe, y luego tiene el gallardete erguido, no quebrado. Recuerdo una anécdota que puedo contársela, y es que en la custodia procesional del Corpus están la iglesia y la sinagoga. Pero claro, como los plateros que restauraron la custodia no sabían estas cosas, a la iglesia le quebraron el gallardete y a la sinagoga se lo izaron. Pasamos al segundo retablo, estos ya nos llevan mucho menos tiempo. Primero, la capilla de San Juan Evangelista, que es la capilla del Doctor Grado. Es una capilla que se construyó en el siglo XIII, pero a finales del siglo XV fue adquirida por Juan de Grado, que era canónigo de esta catedral. Él destinó esa capilla también a su enterramiento, a su sepulcro mural, del que ya hablamos también otro día. Esta capilla tiene un retablo que fue entallado por Juan de Barahona en el año 1575 y dorado poco después por Juan de Durana, uno de los mejores doradores y estofadores que hubo en Zamora a finales del siglo XVI. Tenemos la escultura de San Juan Evangelista, de nuevo con el libro, la pluma y el águila en el centro, porque está dedicada a la capilla y el retablo a él. Eso es lo de Juan de Barahona. Y abajo tenemos a María Magdalena, que primero estuvo representada, según los documentos, la fe, pero después pidieron a Juan de Montejo que la transformase en Magdalena. Eso fue en el año 1587. Se ve en la predela o el retablo. Ahora, vamos a las pinturas de la predela o del retablo. En primer lugar, el bautismo de Jesús. El autor es Diego de Quirós, está hecho en esa época también. Diego de Quirós era un pintor extraordinario, con una sensibilidad, con una espiritualidad increíble. Son personajes, los que pinta, que llaman verdaderamente a devoción. Aquí ya no estamos en la pintura flamenca, aquí ya estamos evidentemente totalmente italianizados. La influencia del Renacimiento italiano aquí es evidente. Vemos de nuevo al precursor, Cristo arrodillado, y luego vemos a los ángeles que están sosteniendo la túnica de Jesús, y arriba está el Padre Eterno contemplando la escena y enviando el don del Espíritu Santo. Por tanto, ¿es el bautismo de Jesús? Sí, pero también es una escena trinitaria. Está el Padre, que habla desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Está el Hijo en las aguas del Jordán y está el Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre él para investirle con la misión, ayudarle con la misión que el Padre le ha confiado. Y después, en el otro lado, está de nuevo el tema que ya conocemos, la descensión o la imposición de la casulla a San Ildefonso. El mismo autor, Diego de Quirós. Ahí vamos a la Virgen en un trono de gloria, imponiendo junto con los ángeles la casulla a San Ildefonso como premio por haber escrito acerca de su virginidad, el Tratado de Virginitate. Y después en los laterales hay 4 tablas. Una de ellas es la Transfiguración y otra la Oración del Huerto, que vemos ahí. El autor es Alonso de Remesal el Viejo. Cuando decimos viejo nos referimos al padre, porque si tiene un descendiente llamado Alonso como él y que se apellida como él, Alonso de Remesal, para distinguir a uno del otro decimos el viejo y del joven decimos el joven o el mozo. Este es de Alonso de Remesal el Viejo, un pintor activo en Zamora en el último cuarto del siglo XVI. Tiene más obras, por ejemplo, en el retablo de la Virgen de la Calva, que después lo diremos a él, en San Cipriano, en la capilla del González de Fermosel,
que tiene al ángel y a San Andrés, y también en Tardobispo, el retablo mayor de la iglesia de Tardobispo, que es hacia el año 1600. Estas pinturas de Alonso de Remesal son del año 1587. La Transfiguración, Cristo en el centro, entre Pedro, Santiago y Juan, los tres discípulos apóstoles íntimos del Señor, que los llevó. Una vez que había anunciado la pasión, ellos se quedaron impactados, no aceptaban la cruz. Entonces Cristo les lleva a un monte para transfigurarse delante de ellos, para que comprendieran que la pasión es el camino de la resurrección. Cuando llegase el momento de la pasión, no se escandalizaran. Y también vemos ahí en dos bustos en la gloria a Moisés con las tablas de la ley y a Elías, porque Jesús conversaba con ellos acerca de su futura partida en Jerusalén. Son representantes de la ley y de los profetas. Y aquí los vemos de nuevo también, otra vez, hemos dicho que son los más íntimos de Jesús, en el momento de la agonía. Ahí comienza la transfiguración en el momento de la gloria, el anticipo de la resurrección. Aquí ven a Jesús verdaderamente abatido, sudaba sangre. Un ángel le muestra la cruz y le confortaba, según los padres de la Iglesia, animándole a entrar en la cruz, sabiendo que iba a salvar a todos los hombres de la muerte eterna. Es de noche, se acercan a buscarle y ahí vemos a los tres discípulos dormidos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y las otras dos tablas vemos ya a San Juan solo, no con los otros dos apóstoles. A la izquierda está en la isla de Patmos, donde él recibe las revelaciones que después redacta en el libro del Apocalipsis. Ahí lo vemos un ángel que muestra dos columnas que están incendiadas y ahí vemos al santo, al evangelista, con el libro abierto. Es lo que llamamos vidente de Patmos, que está, como verán, inspirado en un grabado de Durero del año 1498. La misma composición. Ya les he dicho cómo los artistas, para sus relieves, sus esculturas, sus pinturas, utilizaban repertorios gráficos que tenían, dibujos heredados y también estampas que circulaban por toda Europa. Se adquirían y se servían o de la estampa entera o de trozos de estampa, ya parcialmente. Y después tenemos el martirio de San Juan Evangelista, lo que llamamos San Juan ante portam latinam, es decir, ante la puerta latina. Ahí lo vemos que lo han metido en una caldera de agua hirviendo y están azuzando con el fuelle el fuego para martirizarlo. Bien, pasamos ahora, porque es del mismo autor, a Alonso de Remesal el Viejo, del año 1586, esta tabla que está colocada en el ático del retablo de Nuestra Señora de la Majestad o de la Calva. Es el Salvador, es el titular de la catedral. Lo vemos bendiciendo con la derecha y en la izquierda sosteniendo el orbe con la cruz. También hay que fijarse en los retablos, no solamente en las tablas grandes, sino también en aquellas obras pequeñitas que podemos llamar marginales, pero que son muy destacadas. Hemos dicho que fue dorado ese retablo por Juan de Durana hacia el año 1480. Pues ahí tenemos, junto al relieve central de San Juan, dos imágenes. Una, San Lorenzo con la parrilla, y otra, San Jerónimo, del que ya hemos hablado, el cardenal, el doctor de la Iglesia, con la cruz y la muceta. Y tenemos también ahí la fortaleza. Interesante. Es una alegoría de esa virtud que está representada por una mujer apoyada en una columna. Es la idea de la fortaleza. Pasamos a otro retablo, el retablo de la capilla de Santa Inés. Esta capilla fue fundada por el arcediano de Zamora y canónigo de este cabildo, llamado Diego Arias de Benavides, y la fundó en el año 1673. Este espacio había sido cárcel del cabildo, ¿vale? Cuando alguno hacía alguna trastada, alguna avería y se le penaba, pues pasaba allí un tiempo, en la cárcel. Es el cuerpo bajo de la torre.
de la Torre del San Salvador. La traza de esta capilla la dio Juan de Setién Güemes, que llegó a ser maestro mayor de la Catedral de Salamanca. Él era cántabro, como casi todos los canteros en aquella época, pero dio las trazas desde Salamanca. Las labores decorativas de yeserías están realizadas por el entallador Pedro García. La capilla se construyó entre 1674 y 1676. El autor del retablo es Pedro García, un entallador zamorano, entre 1674 y 1675. Y ahí vemos la talla de Santa Inés, que es no de un escultor zamorano, sino gallego, pero establecido en Valladolid, llamado Alonso de Rozas, que trabajó también en la capilla de la Inmaculada de la iglesia de San Ildefonso. Aquí tenemos las pinturas. En su testamento, en 1673, dice: se ponga, sigue el texto, las imágenes del glorioso arcángel San Miguel, San Ildefonso y otros santos de la devoción de mis testamentarios. Y efectivamente se cumplió la voluntad del testador. Aquí vemos a San Ildefonso revestido de pontifical, con la capa pluvial, el libro en su mano, como si no escritor, la mitra, etc., y una filacteria donde dice lo mismo que dijo Santa Leocadia cuando subió del sepulcro: por ti vive mi señora. El lienzo no es de un pintor zamorano, sino de un pintor vallisoletano, el más importante de la segunda mitad del siglo XVII en Valladolid. Este lo pintó hacia 1675 y se llamaba Diego Díez Ferreras. Ahí tenemos al San Miguel, San Ildefonso y San Miguel, como decía en su testamento. Y ahora, ¿cuáles eran los otros santos de su devoción, o de la devoción de sus testamentarios? Pues pusieron arriba la Anunciación. El ático tiene una ventana y a los lados están colocadas las dos figuras de la Anunciación, de la Virgen María o Encarnación de Cristo. El Arcángel Gabriel a la derecha y la Virgen María a la izquierda, y el Espíritu Santo descendiendo sobre ella. Del mismo pintor, y este se inspiró en un grabado de Cornelis Cort del año 1571, especialmente en la figura de la Virgen, porque tiene el mismo tipo de reclinatorio y el libro abierto encima de ese atril. Es el momento culminante, el momento en que Cristo se hace un hombre y se hace hombre en las entrañas de la Virgen María. Y luego, a la izquierda hay un florero. Claro, todo esto sucede en una estancia. Viene el mensajero divino, por eso tiene unas nubes. Y luego él lleva una azucena y ahí hay un florero. A veces, creo que ya se lo he contado, a veces tienen 3 flores que hacen alusión a la virginidad de María, antes, durante y después del parto. Terminamos los retablos con el de la capilla de Santiago, que está colocado en la antigua sala capitular. El autor de la sala capitular fue sala capitular, después vestuario capitular y hoy es sala de objetos pétreos que forma parte del itinerario del Museo Catedralicio. Y ahí encontramos un nicho, y el nicho era de las mismas medidas que el retablo de Santiago, por tanto, blanco y en botella, como decimos coloquialmente. El retablo de Santiago y en la capilla de Santiago. Y allí se ha colocado porque ese era su lugar original. El retablo no sabemos quién lo hizo, es de la década de 1530, tiene una escultura en el centro que representa a Santiago Apóstol, de peregrino también, de Gil de Ronza. Por tanto, si él murió en 1534, tiene que ser más o menos entre 1530 y 1534 la ejecución de esa figura. Y las 2 pinturas que contiene, San Jerónimo, del que ya hemos hablado. Ahí tiene un león, tiene el texto de la Vulgata y el león. El león, según la tradición, es que encontró en el desierto de Belén un león, y ese león tenía una púa clavada en la pata. Entonces el santo se la quitó, aparecen algunas pinturas, y después el león siempre le acompañó. Algo anecdótico bonito. Bueno, pues ahí lo tenemos revestido de cardenal. La pintura está atribuida a Blas de Oña. Blas de Oña fue un pintor establecido en Zamora en la primera mitad del siglo XVI. Por los documentos sabemos que vivía en la colación o barrio de San Antolín. Realizó el retablo, uno de los retablos del Hospital de Sotelo,
que se conserva ahora en la zona del conservatorio, en uno de esos edificios. Y en su obra confluyen la influencia de la escuela flamenca, pero también de Juan de Borgoña, el gran pintor toledano. Por tanto, década de 1530. Y la última tabla, San Agustín de Hipona. ¿Por qué sabemos que es San Agustín si no está nominado? Primero porque está representado obispo, y él fue obispo de Hipona, una diócesis en el norte de África. Capa pluvial, la mitra y el báculo. Y lleva un libro con una torre que hace alusión, ese edificio hace alusión a una ciudad. ¿Por qué? Porque él escribió el tratado de Civitate Dei, es decir, sobre la ciudad de Dios. Por tanto, sabemos que es San Agustín. Tenemos a San Jerónimo y a San Agustín, dos de los grandes doctores de la Iglesia latina. Y con eso hemos terminado. Muy bien. Si desean hacer alguna pregunta. No. Pues entonces, muchísimas gracias por venir y hasta la próxima. Buenas noches.